Hola, ¿cómo están? Siempre es una aventura estimulante transitar por las provocaciones literarias de nuestro invitado de hoy. Sus grandes temas, el amor, Dios, la muerte, encuentran una traducción potente y muchas veces desconcertante en la materialidad de una palabra que libera sentidos. Ensayista y poeta furibundo, fue definido alguna vez por su maestro Roque Esteban Scarpa como una bestia apocalíptica. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente aquí en Off the Record con el Premio Nacional de Literatura con don Armando Uribe Arce. Don Armando, gusto tenerlo acá. Muchas gracias, buenas tardes. Don Armando, estoy dispuesto a incursiones bestiales, que es el caso. Hablando de cosas bestiales, es bien abrumador encontrarse con don Armando y los últimos libros que se han editado. Yo me quedaría corto citándolos. Voy a decir El fantasma de la sinrazón, El secreto de la poesía, que tuvieron que ver con el Premio Nacional de Literatura como pretexto, entiendo yo. Pero me quiero quedar, para empezar a conversar, don Armando, con la poesía, con lo que está en Verso Bruto, En la peor vida, De muerte, Cabeza de vaca, ahora Te amo y te odio, definido como poesía erótica, Ahorcón, otro libro. A fin de cuentas, estamos hablando de un gran libro de poesía de Armando Uribe que se sigue engrosando. Pero yo pienso que usted, desde que empezó a escribir, de Transeúnte pálido a los 20 años, empezó este choque del poeta con una realidad y una incomodidad con esa realidad. Usted escribió verso siempre, pero se reconoció como poeta no hace tanto. ¿Cómo fue esa relación suya con la poesía que llevó algún tiempo incluso que usted, creo, se sintiera incómodo por cómo su maestro, que lo citaba aquí, Roque Esteban Scarpa, lo instaba a escribir verso? La verdad es que esto comenzó cuando el año 1950, yo tenía 16 años y estaba todavía en el último año de colegio, que se llamaba sexto año de humanidades y ahora se llama cuarto año de media mediocre. Bueno, y salió un artículo en día domingo del diario El Mercurio en octubre de 1950, en que se llamaba Poesía de Armando Uribe Arce, firmado por Roque Esteban Scarpa, que usted mencionó, que era profesor de castellano en los últimos 3 años anterior a esa fecha. Eso era en el San Jorge, ¿no? En el colegio San Jorge, San George. Y Scarpa ahí reproduce textos míos enteros, más o menos breves todavía, en esa época, o ya en esa época. Y ahí dice, porque no me había anunciado nada, me dice, Dios quiera que me perdone esta indiscreción, el autor, o sea, yo. Y al día siguiente tuve clases de nuevo con Scarpa, y después de la clase en el recreo me acerqué a él y le dije, mire, don Roque, no se lo perdono. ¿Pero por qué?, me dijo. Porque usted me va a obligar a seguir escribiendo poesía en verso, y yo lo que quiero es estudiar bien derecho y ocuparme de otras cosas. Entonces me dijo, pero yo no te obligo. Bueno, le dije yo, es que usted conoce bien la parábola de los talentos. Y cuando se reciben talentos, como usted en ese artículo considera que yo los tengo, hay, según el Evangelio, hay que hacer fructificar esos talentos. Y de hecho, esa es la razón principal por la cual he escrito versos toda mi vida. Pero a la vez, tuve en la universidad y terminada, tuve que trabajar en cuestiones de derecho, legales, informes en derecho, más que en los tribunales, junto con mi padre, que era profesor de derecho por lo demás, y luego fui yo también, por concurso, oposición y antecedentes, fui profesor titular de derecho, y luego, eso al mediados de los años 60, luego profesor extraordinario de derecho, lo que es un título
porque en cuanto profesor titular me destituyó la Junta de Gobierno con el golpe de Estado, pero no pudieron quitarme el título de profesor extraordinario, que permite que uno se acerque a la Universidad de Chile y pida que se abra cátedra de Derecho, y la universidad está obligada a abrir cátedra, aun cuando, según los profesores extraordinarios, uno puede dictar cátedra ad honorem. De hecho, cuando volví a Chile después de un largo destierro, prácticamente 17 años para mí, porque tuve que quedarme, porque era ya profesor también de Derecho Público y de Ciencia Política en la Universidad de París I, en la Sorbona, la vieja Sorbona, en los viejos edificios. Pues bien, cuando regresé, no me integraron, no me reintegraron como profesor titular, y tuve que hacer clases como profesor extraordinario entre el año 1991 y 1998, y todos esos años hice clases gratuitamente ad honorem. Bueno, dejé de hacerlas el 98. Ahora, Armando, en esa historia que usted ha hecho una semblanza de lo que era su vocación explícita de jurista y diplomático, y que marca mucha de esta historia que usted ha resumido, ¿cómo coexistía eso con esta pasión por el verso? Porque obviamente hay una pasión si uno empieza incluso a descubrir, como pasó con su mujer, con Cecilia, cuando descubrió un libro que usted había escrito 50 años atrás, verso. ¿Cómo coexistía usted con esas dos pasiones? La verdad es que para mí, junto con empezar a publicar ya el año 50, como digo, en ese artículo, y después en la revista ProArte que había en esa época, que era muy buena, aparecieron versos míos, una página en ProArte, el último número del 50 o el primero del 51. Decidí mantener esto de escribir versos clandestinamente. Y voy a explicar por qué. Pocos años después, cuando entré a estudiar Derecho, ya tenía mis desconfianzas respecto del ambiente que hay relativo a la poesía. Un mal ambiente en nuestro país, en mi opinión. Y se confirmó cuando, siendo ayudante yo de Derecho, mis contemporáneos, que eran ayudantes junto conmigo, fueron ascendidos para ser ayudantes de seminario, y yo no. Entonces me apersoné donde el decano de Derecho, que era Darío Benavente, don Darío, y le dije en qué he actuado mal yo como ayudante y no me ascienden ayudante de seminario como los demás, mis contemporáneos. Y me dijo, mire, usted hace bien en cuanto ayudante de Derecho, de cátedra, pero usted ha escrito unos versitos y peor todavía los ha publicado. Entonces usted tiene que demostrar en el doble de tiempo que sus contemporáneos que usted es una persona seria. Porque efectivamente en Chile entonces, y creo que eso sigue de otras maneras, pero sigue hasta ahora, en Chile escribir y sobre todo publicar poesía en verso es considerado no serio. No es una persona seria la que publica libros de verso. Ahora, sin embargo, cuando uno va teniendo material escrito en verso, bueno, la tendencia es deshacerse de él. Incluso le voy a decir, para no preocuparse más de lo que se tiene guardado, porque cuando está guardado y no se publica, uno le da la vuelta en la cabeza eso. Mientras cuando se publica yo me despido de los libros y no los vuelvo a abrir más, prácticamente. Ahora, en este juego de la poesía, en este vivir la poesía, que al final, a contrapelo de todo lo que usted señala, lo fue haciendo y hoy día sale a borbotón en estos libros, uno de los temas suyos, que está en algunos ensayos de este juego, de la razón y la sin razón. ¿Se puede decir, usted se ve como un poeta que intenta ser un testigo racional de esa sin razón tan presente? Muy difícil de contestar, porque la verdad es que yo creo, y en el
ensayo que usted mencionó, que se llama El secreto de la poesía, se habla ahí de la poesía y el inconsciente. Y se llega a algunas conclusiones, entre las cuales que hay más posibilidad de poesía en un texto escrito cuando hay la mayor carga inconsciente de energía en las palabras, de emoción y aún de sentido poético, no necesariamente del sentido racional, completo. Entonces, al estar presente esa carga de inconsciente, la verdad es que no es muy racional. Aún la irracionalidad, con la sin razón, frase que yo he usado bastante, no es manejable por una persona, aunque hay una regla básica en poesía como en literatura en general, y en la comunicación escrita de cualquier especie, y es que se escribe conforme a reglas racionales, que son las reglas de la gramática. De todos modos hay eso de racional. Bueno, la verdad es que en la historia, en distintas partes del mundo, ha habido experimentos, fracasados todos, de letrismo, o sea, de inventar palabras que no existen, con, por ejemplo, una combinación de varias consonantes juntas, C, X, N, Z, en una sola palabra. Quien no hizo muy bien eso, pero con palabras que se asemejaban a palabras reales, fue el gran autor de Nonsense y autor de los libros de Alicia, que se refiere a eso, inventa poemas como el Jabberwocky en Alicia en el País de las Maravillas y también en Alicia a través del espejo. Ese lo hace muy bien, pero se acerca a las palabras y entonces uno se da cuenta cuáles son las palabras que están como mal escritas. En cambio, el letrismo, que fue experimentos que se hicieron por los Dada primero y después, entiendo, en los años 60, 70, por los llamados situacionistas alemanes y de otras partes, bueno, se han intentado, también hay algunos brasileños, pero esos textos en verso, sin rima por lo demás en general, en cambio Lewis Carroll los hacía con rimas, señaló, aunque fueran rimas de palabras inventadas. Bueno, esos textos no tienen ningún interés literario verdadero ni poético. Entonces ha sido un fracaso el letrismo. Y en todo lo que existe, desde las más remotas antigüedades, siempre se ha sujetado lo que se escribe, por muy inconsciente que sea, se ha sujetado a la gramática. Lo mismo pasa, por lo demás, con el tratamiento psicoanalítico, en que en el diván, es la imagen clásica, bueno, una persona habla, monologa, recostada, pero lo que monologa, lo monologa conforme a la gramática también. O sea, eso que llaman la asociación libre de palabras en el tratamiento analítico, en general, prácticamente siempre, está compuesto de palabras en un orden gramatical. Ahora, cuando los surrealistas trasladaron esto de la asociación libre freudiana, lo trasladaron al movimiento surrealista, eso fue en 1921, cuando André Breton y otro surrealista francés, Philippe Soupault, inventaron, hay una placa en el lugar donde esto ocurrió, que dice, en 1921, si no recuerdo mal, en 1921 André Breton y Philippe Soupault idearon en este lugar, es un hotel, en la habitación número tanto, idearon la escritura automática, que es la forma que tomó literaria en el surrealismo la asociación libre. Pero también la escritura automática estaba gramaticalmente correcta. Ahora, esa materialidad de las palabras que tiene que ver con esto de que el ritmo y la rima hace que salgan finalmente en ese juego cosas impensadas del inconsciente, que esos ritmos tienen que ver con el hacer, con el caminar, con el vivir, con el comer. Yo quisiera aterrizar un poco, aprovechando todos estos textos que tenemos, de
hablar esa materialidad de esas palabras de Armando Uribe, y me quedo con este primer libro que tengo acá encima. Que es el último. Que es el último, que es Te amo y te odio, que en la imagen hace la asociación con estas obsesiones suyas, y me recuerdo de odio lo que odio, rabio como rabio, que alguna vez conversamos acá. Antes de pedirle que me metamos un poco en esto del odio y el amor que van siempre de la mano es una constante en su literatura. Es una constante y a la vez corresponde a una experiencia personal o en relación con mi mujer. Y el matrimonio duró 44 años hasta su muerte. Incluso conversamos con ella más de una vez, que en realidad, para que dure la relación humana entre hombre y mujer en ese caso, pero también se aplica a padres e hijos, hermanos, etc. Para que dure esa relación, tienen que estar presentes lo que de todos modos existe, por lo menos en el inconsciente, en forma clara. En el inconsciente una cosa puede ser y no ser a la vez. Una cosa puede suponer ánimo, impulsos, pulsiones, deseos de amor y a la vez de odio. Y como eso es inevitable, desde que Freud y sus discípulos sistematizaron lo relativo al inconsciente, se sabe en forma, digamos, más o menos científica, que están presentes juntamente. Eso se sabe de la más remota antigüedad, porque hay, y es el epígrafe de ese libro Te amo y te odio, hay 2 versos de Catulo, el gran poeta latino, que dice justamente odi et amo, y continúa en latín. Y aparece mi traducción de eso, que es una traducción parcial, porque incluso menos de las 2 líneas la vertí al castellano, que comienza al revés, señalo, de lo de Catulo. Catulo dice odi et amo. En cambio, lo que yo traduje de él empieza diciendo te amo y te odio. O sea, invierto los términos. Pero siempre eso está presente. A juicio mío, para que dure la relación humana, personal, entre 2 o más personas, cuando existe esa relación, para que dure en el tiempo, tienen que estar presentes tanto el amor como el odio, que de todos modos en el interno de uno, en el inconsciente, en las profundidades de la psicología, de la psique personal, están juntos. Freud lo dice por lo demás en forma clara en más de un libro, y es una experiencia, digo, milenaria, porque en poesía y en textos también, en prosa, desde muy antiguo se ha señalado que amor y odio son mellizos. Ahora, en este libro, que amor y odio están asociados al eros, a la poesía, a los versos eróticos, este libro tiene un prólogo muy lúcido de Adán Vázquez, Adán Méndez, de que incursiona en esta diversidad de matices, de distinto erotismo en que usted incursiona. Y es posible en el sentido, conversamos alguna vez respecto de este apellido erótico, hacer una definición de lo que es erótico. ¿Es posible? Mira, la verdad es que es posible relativamente, sobre todo en el caso del autor de libros eróticos propiamente más interesantes que yo conozca del siglo XX, que es Georges Bataille, que escribió no solo libros de ese tipo erótico, novelitas, novelas cortas. Él decía que el erotismo tenía que ver con la religión y la muerte. Exactamente. Claro. Y en eso estuvimos de acuerdo con Adán Méndez, que él tiene la misma concepción. Bueno, y por lo tanto, el erotismo no se reduce a la genitalidad, respecto a lo cual hay una insistencia en ese sentido desde hace 50 años más o menos, cada vez más acelerada y más pronunciada, para reducir el erotismo a la genital sexual. Eso es un gravísimo error, porque el erotismo es mucho más completo y complejo y variado en distintas situaciones, las más diversas. Yo he dado como ejemplo un hecho que menciono en las memorias para Cecilia, y es que antes de casarme atravesando calles atravesadas que daban a la Alameda, atravesando calles, a mí se me ocurrió, una vez por lo menos, o varias veces,
en vez de tomar del codo, cosa que se podía hacer como etiqueta para que la niña atravesara la calle, yo le tomé el borde del vestido. No era un vestido más arriba de las rodillas. Bueno, le tomé el borde del vestido para atravesar la calle. Entonces me dijo esta niña que se había sentido como la Virgen del Carmen. Esa conexión, aun que se refiera a la Virgen del Carmen en la procesión del Carmen, esa conexión, a juicio mío, es de alto erotismo. El tener presente lo religioso, justamente. Bueno, ahora la muerte está presente porque todos los seres humanos somos imperfectos. Cuando se nace, se sostiene por conocimiento respecto del inconsciente, el recién nacido trae en su inconsciente, no tiene conciencia racional todavía, pero trae en su inconsciente la convicción, la pulsión, el deseo de que es omnipotente el recién nacido. Y comienza con el acto del nacimiento, del parto, que es un acto que a veces es traumático o siempre, no sé, se ha sostenido, va comprobando de que no es todopoderoso. Y luego, naturalmente, para mamar, no lo hace cuando quiere, pulsionalmente y físicamente, el recién nacido, sino le fijan un cierto horario. Y luego se va dando cuenta que las personas alrededor, que ve como sombras grandes, entiendo, son ajenas a él, no las puede mover, no hacen lo que él quiere o que quiere inconscientemente. Bueno, luego los niños, después de unas semanas, empiezan a mirarse los dedos de las manos. Y yo tiendo a creer, no hay lectura médica que yo haya hecho en ese sentido, tiendo a creer que cuando se miran mucho las manos, están comprobando hasta dónde llegan. Y por lo tanto llegan hasta ahí y no son todopoderosos, no cubren todo el universo. Toda la vida de los seres humanos, hasta que se muere, consiste en darse cuenta, irse dando cuenta cada vez más de las limitaciones que uno tiene, de las imperfecciones, de los condicionamientos que le produce la realidad. Y en ese sentido yo agrego algo más. Yo creo que para quienes tienen creencias religiosas, diría no solo cristianas y católicas, sino que también judías, en cuanto que en el libro del Génesis ocurre el pecado original. En el pecado original resulta, y muchos lo han escrito, resulta que sería injusto que los herederos de Adán y Eva hayan recibido ese pecado original sin haberlo cometido ellos mismos. Pero en mi opinión, lo que ocurre es que nunca deja en el inconsciente de cada ser humano, desde que existe hasta ahora, nunca deja de existir el deseo de ser omnipotente. El deseo, según la tentación del demonio en el pecado original, el deseo de ser, porque el demonio les dice a Adán y Eva que si cometen la infracción, aparece como una alegoría de comer la fruta de un árbol, pero es una alegoría. Si cometen contra el mandato divino un acto, bueno, les dice el demonio a ambos, seréis como dioses. Y es un engaño. Al contrario, pierden muchas cualidades y características y perfecciones, las pierden con eso. Pero a juicio mío, uno sigue cometiendo ese pecado de soberbia, lo sigue cometiendo toda la vida, si no conscientemente, inconscientemente. Entonces todos los seres humanos participamos de ese pecado original. No lo he consultado con ningún sacerdote católico esto, así que es primera vez que lo digo en público. Don Armando, yo quería pedirle, precisamente para tener esa percepción de la diversidad de lo que cabe en el erotismo, todas estas lecturas diversas, que usted nos lea algunos de los versos que están acá. Yo marqué una página muy arbitrariamente, según bueno, pero usted... Vamos a ver, es de esperar que no sea uno de los textos que Adán Méndez en el prólogo dice que hay algunos de estos textos en verso que son pornográficos. Hay algunos no lo son, en mi opinión no lo son, pero en fin, ojalá que no toque que sea uno de esos. Bueno, aquí hay uno que es como son estas cosas, infringen el pudor.
Mis fantasías son fantasmas en francés. Ellas son francesas desnudísimas en sus camas, en posiciones viceversas para los vicios. Nos conversan en francés y a la vez nos versan licores en el miembro y aman que nos yergamos en sus miasmas. Bueno, ese es uno. Pero yo creo que con esto ya bastaría. Ahora, ahí mismo quiero quedarme con esta diversidad porque efectivamente hay matices muy distintos y yo le puedo hacer leer a usted otro poema que está en este libro y que nos va a llevar a otro tema de su poesía. ¿Cómo se llama esa mujer desconocida, conocida social en las fotografías de la vida social? A ver, tenía un nombre que se olvida, la de las trenzas, le decías. Claro, yo creo que ahí nos aproximamos con muchos de esos versos a, Sí, la, claro. a la presencia de Cecilia en su, Bueno, en su- claro. en su poesía. Claro. Y usted le dedicó Diario Enamorado a ella, este libro Así de es. poemas. No, no es de poema. No, el libro, exactamente. Pero ese ¿Mm? me asocia en la referencia Mire, la verdad es que a dentro- hablar de Cecilia. Sí. Quiero hacerle la siguiente impresión. Esta expresión de abrir sus versos sobre Cecilia, ¿cómo lo vivió en vida? Porque hoy día usted cuenta todo eso. Está este libro, está este descubrimiento que hablábamos al comienzo de este libro con poesías que descubrió Cecilia, que usted tenía escondido en Exactamente. que no Exactamente. se deshizo nunca y que apareció después. ¿Cómo se dio esa relación de expresar con pudor, sin Mire, pudor, esa bueno, poesía más juvenil a la de ahora? La verdad es que una de las explicaciones de lo que yo consideraba a quien fue mi mujer, desde que me casé, y antes también porque hay este Diario Enamorado en que relato el periodo anterior, Claro, anterior. bueno, al matrimonio. La verdad es que un amigo mío, de quien nos hicimos amigos al volver de la luna de miel, que fue estudios en Roma, de posgrado míos y estudios de historia del arte de mujer. Cuando volvimos nos hicimos amigos, un matrimonio, y nos invitaron por primera vez a su casa, y entonces el marido, mi amigo, acabo de hablar por teléfono con él a Inglaterra, porque 2 veces hoy día, porque vive en Oxford, decidió irse a vivir en la Gran Bretaña y había estudiado en Oxford y decidió vivir en la ciudad de Oxford, porque tiene también una hija allá y 2 nietas. Bueno, resulta que me dijo, bueno, ¿y cómo es Cecilia? Me dijo este amigo, con mucha franqueza, como hablábamos ya. Y yo le dije, mira, es una visita de la divinidad que yo he tenido en mi vida. Entonces me contestó, tú estás completamente loco. Y yo me reí. Bueno, eso explica lo que era mi sentimiento y experiencia, a juicio mío, de lo que ocurrió cuando yo elegí a esa persona, es una manera de decirlo, porque más importante es que ella aceptara, que fue cuando tenía 14 años de edad, y viendo una fotografía de ella en el periódico. Era una fotografía en la playa de Cochoa, que ahora ya no sé si funciona como playa. Era una fotografía donde aparecía con trenzas, justamente. Bueno, como las tuvo después una sola trenza hasta que decidió cortársela cuando estábamos en París, ya muchas décadas después. Y no me consultó nada a mí, a pesar de que yo tenía adoración a las trenzas o la trenza. Bueno, yo consideraba, por varias razones que se pueden explicar, en primer lugar porque ella era mayor, 3 años y medio a mí, y a los 14 años eso significa mucho tiempo. Bueno, después empecé a seguirla, a buscarla. Yo no sabía más que el nombre y la fotografía.
empecé a buscarla, averigüé que vivía con sus abuelos en una casa muy grande que existe todavía, en la esquina de la calle 18, esquina con Alonso Valle. Bueno, y entonces como un abuelo materno mío vivía en la calle 18, más hacia el Parque Cousiño, resulta que yo me paseaba por ahí en esa cuadra y nunca la vi. Incluso fui, esto ya de los 15, 16 años, fui en varias ocasiones al cine, el Teatro 18, que quedaba en la primera cuadra, pensando que un día domingo a la matiné podía encontrarla. Y no la encontré nunca. Aunque ella me dijo después que ella iba en esa época algunas veces. ¿Y cuándo se encontró por primera vez? Mire, cuando yo pasé a tener 20 años, o sea, 7 años casi, después de haber empezado esta búsqueda, me la presentó en Reñaca un cuñado de ella, mayor, casado con una hermana mayor, que era Juan de Dios Vial Larraín, el que fue el llamado filósofo, el que fue rector de la Universidad de Chile también, al final de la dictadura. Bueno, y ahí me la presentó, porque yo caminaba por el borde del mar, bueno, y me llamó Juan de Dios y estaba con su mujer y otras hermanas de su mujer y la mía, y me la presentó. Pero no fue nada más que presentármela, cosa que ocurría. En Chile había que presentar a una persona, uno no podía conversar, ni mucho menos tutear, ni mucho menos besuquear a una persona que venía a conocer. ¿Es verdad que usted se declaró con unos versos del Quijote? Es completamente cierto. No con versos del Quijote, sino... Sí, también, sí. Porque en realidad la poesía de Cervantes es mejor la que está dentro del Quijote que la poesía que escribió separada. Efectivamente fue con versos del Quijote. Y le leí yo estaba releyendo el Quijote ya, le leí algunas partes del Quijote enamorado de Dulcinea. Y para mí, la verdad, es que fue a la vez una persona de carne y hueso real, y a la vez, oiga, un ideal, como el de Don Quijote respecto a Dulcinea del Toboso. Y yo lo creo hasta el día de hoy, que fue ambas cosas. Ahora, ocurrió que naturalmente, lo escribí en este último libro que le voy a mencionar, inédito, naturalmente, una vez casado, bueno, empezó a tener hijos, en realidad tuvimos 6 hijos, uno murió siendo guagua, otro murió ya mayor, cuando volvimos a Chile del destierro, bueno, y naturalmente las cosas de la casa, bueno, eran de dominio y también de carga, de peso de mi mujer. Y entonces yo tenía el conflicto, que relato en estos versos del último libro inédito, tenía el conflicto de que advertía esto que yo consideraba divinidad en una persona que estaba ocupada, como lo digo en otros libros anteriores, en verso también, ocupada de lavar los platos, digamos, o de otras pesadeces que le tocan a las mujeres y no a los hombres, por lo menos antes. Ahora un poco los hombres intervienen en eso, pero y entonces era un conflicto para mí. Es como si yo estuviera malgastando a esta persona obligada a hacer esas cosas. Entonces, en ese sentido, fue una experiencia mía de una persona a la cual en realidad, y lo digo en un libro que creo que usted tiene ahí, al final del libro La inquietante extrañez, que es de reproducciones de collage de ella, y con unos textos míos al frente, pero al final hay una cosa manuscrita mía, sí, claro, donde yo digo lo siguiente, que es real. Yo durante toda su vida, le tuve mucha envidia. Y digo ahí también, según mi recuerdo, que después, cuando murió, he pasado a envidiarle su muerte. Pero me pasó otra cosa todavía. Una vez muerta, y no sé por qué motivo, volví
a enamorarme, como estaba enamorado a los 20 años, a enamorarme de ella cuando tenía esas edades. Y eso ha sido un estado permanente mío desde hace más de 4 años. Bueno, es una curiosidad, no sé a qué atribuirlo, pero es un hecho real. El autor de los textos cree ser un collage que ella dejó inconcluso. Bueno. Don Armando, tenía ganas de hablar un poco de los caballeros, porque tiene que ver mucho con esto. Me surgió la imagen de esta conversación sobre el Quijote y la presencia del tema de los caballeros en su propia literatura, pero quisiera que no perder la posibilidad, antes que nos pille el tiempo, de conversar de un par de estas publicaciones que están acá encima de la mesa. Quiero que termine leyendo un poco esta primicia de que está en póstumo. Quería preguntarle, ¿qué lo llevó, don Armando, a escribir estos versos de este libro Ahorcón, que está hecho con pintura de Rodrigo González a partir de la película Orcón? ¿Qué es lo que lo motivó a vaciar toda esta poesía acá? La verdad es que yo considero que esa película de Rodrigo González es muy notable película de autor chileno, de cineasta chileno. Y enseguida, Rodrigo González dibujó y pintó varias escenas de la película que naturalmente en pintura, bueno, están reproducidas ahí. Y en relación con esas reproducciones, yo fui utilizando textos en verso, que son 3 textos, si recuerdo bien, por cada reproducción. Bueno, entonces ahí se armó este libro que ha publicado ahora Ediciones Off the Record, este libro que se llama Ahorcón, porque la película se llama Orcón y tiene todavía una continuación. Y entonces yo pensé, junto con González, que lo mejor era ponerle Ahorcón, porque eso se acerca más, tiene parentesco con el tipo de versos que hay ahí. Por lo demás, cuando apareció este libro y lo tuve por primera vez en mis manos, me di cuenta que algunos de los textos que hay ahí pasaron justamente a la antología de poesía erótica. Para repetir, esto que no me gusta, porque sigo echado la palabra erótico y erotismo, que es una bella palabra, han sido echadas al trajín y a la farándula y a los funámbulos, que son los que funcionan para el espectáculo. Sí, a propósito de esa, hay una poesía acá que creo que da otro matiz del erotismo que leímos en el otro libro. Efectivamente. Y entiendo que no están en el libro, no están. Te odio y te amo. Te amo y te odio. Estábamos debajo de un ciruelo. Con el calor cayeron 2 ciruelas. Una para tu boca, la madura. Para mí, la que está más dura. A mí me dolieron las muelas mientras dormías en el suelo. Sí. Don Armando, cuéntenos un poco de esto, que sí que no lo leo porque usted llegó con la noticia debajo del brazo, de Póstumo. Bueno, este es un libro inédito. Hay 2 libros inéditos de este año. Uno se llama Acabose y el último, que es este que tengo en la mano, se llama Póstumo. Yo espero publicar en vida este libro que se llama Póstumo. No sé si va a ocurrir, porque no tengo todavía identificado editor. Bueno, este es un libro de 180 textos en verso, distintos, pero que forman un conjunto, así como usted dijo al comienzo, que en cierto modo yo he estado escribiendo un libro muy largo a través de distintos libros, de distintos textos, de distintas clasificaciones, órdenes dentro de cada libro. Y en este, bueno, se trata justamente de, ya en forma más precisa que en los libros anteriores, de la muerte propiamente tal, la muerte de uno mismo, es decir, de que está hablando. No es. Aquí voy a dar un ejemplo. ¿Por qué se vive? ¿Para qué? Para comer cerezas al almuerzo, para tomar café con leche a la hora del té, por rutina y costumbre de que hoy sea día después de ayer,
por necesidad fea de comer y beber. Los dedos me retuerzo. Es bastante un acabose lo que acabo de leer, aunque el libro se llama Póstumo. Después, apresúrate, apúrate, te queda poco de vida, da con rienda suelta tu último salto, fallará tu caballo y se caerá el mal jinete que eres a la vuelta de todo, y esta mano queda. Y tengo enseguida, voy a leer este y uno más, tengo enseguida un poema en que aparecen las dos primeras líneas, una frase de Harold Pinter, que acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura, y que aparece en su discurso de Estocolmo, que no asistió él porque está gravemente enfermo, pero le hicieron un video del discurso y apareció ese video y apareció el discurso entero. Y el discurso es notable, entero. Lo tengo aquí por lo demás. Y aquí en Chile se sabe muy poco de este discurso fuera de la noticia de que dijo un discurso. En cambio es un discurso muy notable. Ahora, en las dos primeras líneas es de Harold Pinter una frase y después continúa. Rompe el espejo, porque al otro lado del espejo nos mira la verdad. Verse al revés no es la verdad. El amor propio es la sombra del humo sobre el espejo, que es helado. Québralo en 1000 pedazos y consúmalo. Luego, ¿hasta cuándo sigues viviendo? Horas atrás y décadas atrás agonizabas y te estabas riendo de la muerte que ronda alrededor. Ahora sí perecerás. Y no es lo peor. Y por último, la representación con fecha llora de mi propia muerte, que ya habría ocurrido, como van a ver cuando lo lea, y con esto termino. Dice arriba, en paréntesis, 15 horas postmeridiano. Y luego dice, en efecto llegó la muerte en diciembre 14 del año 2005 y me sacó de mí de un brinco. A las 15:40 estaba inerte. Un día miércoles. No me divierte. Bueno, entonces, por este motivo y otros que están en el libro, se llama póstumo, porque en realidad que esté hablando una persona el día mismo y a la hora de su muerte, esté hablando de ella, bueno, es un poco singular. Don Armando, antes de que nos pille el tiempo, cuando entré, pasé de nuevo, como muchas veces acá, por esa fotografía suya en China con Chu Enlai, cuando usted era embajador. Usted cuando niño jugaba en el patio de su casa y hacía hoyo, le preguntaba qué estaba haciendo y decía que estaba metiéndose para llegar a China. Llegó a China. Exactamente. Llegó a China. ¿Qué le pasa hoy día con esa China? Mire, levanto los brazos, como en cierto modo los levantaba también cuando estaba en China, en Pekín y en otras partes por donde viajé. La verdad es que yo estuve entre los años 71 y 73. Me destituyeron también como embajador de carrera que yo era. Bueno, y en esa época estaba todavía en la vida cotidiana china, los coletazos por lo menos, la presencia, en realidad, de la revolución cultural proletaria. Bueno, y en esa época la estrictez de Mao vivo, aunque no se lo podía ver, en realidad solo vio en el periodo en que yo estuve a 2 o 3 jefes de Estado, a Pompidou, el francés, a Nixon, el norteamericano, y creo que al entonces Shah de Persia. Bueno, la estrictez de la vida cotidiana para los chinos, pero también para los extranjeros y diplomáticos, era enorme. Entre otras cosas, por ejemplo, aún en las embajadas donde había
sinólogos, o sea, que sabían la lengua y sabían de China mucho, y había algunas embajadas con sinólogos, algunos de ellos muy notables, autores de distintos libros, como la Embajada de Bélgica, con un sinólogo que usa el nombre de Simon Leys, que no es su verdadero nombre, su nombre verdadero es Pierre Ryckmans, y que había escrito un libro que se llamaba Les Habits Neufs du Président Mao, o sea, el traje nuevo del presidente Mao, con la conocida fábula que el emperador está desnudo. Bueno, pero como salía publicado ese libro con el nombre de Simon Leys, que es un seudónimo, se dieron cuenta como a los 6 meses los chinos que era Pierre Ryckmans, en la embajada belga, el autor, y entonces se tuvo que ir a China. Bueno, este hombre vive ahora en Australia, casado con una china de la expansión china, no sé si es de Taiwán o de otra parte del Asia, y es un escritor muy notable que ha escrito varios otros libros sobre China. Bueno, aún los sinólogos no podían hablar en chino, era regla absoluta, prohibido, con ningún chino que no fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por consiguiente, del Partido Comunista Chino. Esas restricciones existían entonces. Bueno, ahora, desde el punto de vista político y económico, China criticaba terriblemente a la Unión Soviética y al gobierno revisionista, lo llamaba, de la Unión Soviética, revisionismo del comunismo, y los criticaban en forma feroz. Había publicaciones que se llamaban los nuevos zares, atribuyéndoselo eso a los dirigentes soviéticos. Bueno, y resulta que ahora, pasados 30 años, resulta, o más, resulta que los chinos han absorbido la ideología que cubre por primera vez en la historia el globo entero, el planeta, sin excepción, incluso no exceptuando a los países que son, como China, todavía políticamente una dictadura. Bueno, o como Cuba, que Estados Unidos declara su enemigo, junto con Irán, Siria, etc. Aún en esos países, internamente en algunos, más que en ninguno en China, internamente en algunos, operan algunas reglas de esta ideología que se llama, su verdadero nombre es, el neoliberalismo capitalista de mercado desregulado, o sea, sin control suficiente. Ahora, esa ideología opera en todo el mundo y en China ha sido absorbida enormemente y cada día más, según lo que uno lee en periódicos o sabe por la televisión internacional, etc. Cada vez más. Eso era impensable, inimaginable en el periodo en que yo estuve en China. Y solo al final del periodo, es decir, pocos meses antes del golpe de Estado en Chile, al final reapareció por primera vez, después de haber estado años con la Revolución Cultural, en una comuna popular, rehabilitándose ideológicamente, etc., Deng Xiaoping. Deng Xiaoping sí que tenía una posición de mercado en relación con lo que era lo del Partido Comunista Chino y Mao. Ahora resulta que apareció, pero incluso la última vez que lo vi yo a Deng Xiaoping, porque teníamos que asistir a todos los actos oficiales chinos, y asistimos entonces a la llegada del primer ministro japonés que se llamaba Tanaka. Bueno, y entonces este Tanaka entró, y Pablo Neruda, una de las veces que tuve que salir de China para volver a Chile, pasé por París y me dijo, mira, creo la primera vez cuando iba a Chile, me dijo, mira, fíjate bien, que los chinos sonríen con los dientes de arriba, siempre sonríen. Y yo me di cuenta cuando llegó Tanaka, y en el aeropuerto dieron la vuelta, estaban muchos niños con banderas y qué sé yo, y el cuerpo diplomático saludando a cada uno de los embajadores. Me di cuenta que Tanaka sonreía mostrando los dientes de abajo y los chinos, entre los cuales estaba Deng Xiaoping, mostrando los dientes de arriba. Entonces le dije al embajador que estaba a mi lado, le dije,
entre estas dos dentaduras nos van a comer a todos. Bueno, pero eso está pasando ahí estaba Deng Xiaoping entre el grupo de los dignatarios chinos. Adelante estaba Zhou Enlai y otros grandes dignatarios, y lo empujaban otros para que estuviera en primera fila, y se defendía así con los codos Deng Xiaoping para que no lo pusieran en primera fila, porque temía que si estaba en primera fila de nuevo lo iban a mandar a rehabilitarse. Total que después pasó efectivamente a gobernar Deng Xiaoping, y él fue el que abrió las puertas de China ya definitivamente al resto del mundo y a las grandes potencias, empezando por Estados Unidos. Mucho más respecto de Estados Unidos que respecto a la Unión Soviética, porque todavía sí ha seguido la crítica a la Unión Soviética. En China se veneraba a Stalin, pero de ninguna manera los herederos de Stalin en la Unión Soviética. Ese tremendo misterio chino que hoy día es tan relevante, y que, bueno, entre otras cosas en ese tiempo, otra de los misterios chinos fue como el gobierno comunista del mundo que reconoció la dictadura militar. Exactamente. China. Bueno, Armando, ha sido como siempre un placer, y como siempre nos hemos quedado cortos esperando la próxima conversación, porque seguramente después de Póstumo va a llegar con otro libro. Muchas gracias. No es imposible. Bueno, muchas gracias a usted. Hemos hablado hoy de erotismo, y el libro que tengo de Planeta es Historia en la palma de la mano, de Yasunari Kawabata. Es el libro de un escritor japonés que dejó notables novelas donde el erotismo alcanzaba gran presencia. Este libro son pequeños relatos, son 70 relatos que constituyen una oportunidad muy privilegiada para acercarse a la sensibilidad de este maestro de la literatura japonesa, que murió suicidándose el año 1972. Estamos en el tema del Cuncumén. Sí. En esa época ya estaba Víctor Jara. ¿Cómo Sí, surgió el Cuncumén? Cuéntame. El Cuncumén nace el 55, en una escuela de verano de la Universidad de Chile con Margot Loyola de profe. Y de ahí se junta un grupo que siguen haciendo esta actividad después que terminó el curso, y primero se llamó Conjunto Margot Loyola. Y un día estaban en un programa de radio y que estaba Miguel Launer con ellos, acompañándolos, qué sé yo. Tú sabes, Miguel, el arquitecto, sí, que está en Holanda. Y le preguntan en la radio, ¿y cómo se llaman? El Conjunto Margot Loyola ya no eran ya el Conjunto Margot Loyola. Entonces Miguel habla y dice, Cuncumén, mira que suena bonito. ¿Qué es Cuncumén? ¿Y Víctor Jara ya estaba en ese grupo? Él ¿Cuándo no se integra Víctor Jara? ¿Cuándo te integras tú también al grupo? Él grabó el primer disco que hizo el Cuncumén. Él compuso una tonada, la primera cosa que compuso, que se llama Las Palomitas, y la grabó con el Cuncumén, pero no era integrante. Él empezó a estudiar en la escuela de teatro y se integra de a poco. Después grabó los discos de Villancico, Villancico La Violeta, pero cuando yo llegué a mediados del 60, estaba en la universidad todavía, y ya estaba Víctor como integrante total. Se había integrado hace poco ya y tomó él a cargo la parte de danza y la parte, digamos, de escenografía, porque él era hombre de teatro. Ahora el Cuncumén es una verdadera familia, una institución. Es una ha institución. perdurado en el tiempo. ¿Cuántos años más o menos? 50, cumplimos 50 años. ¿Y quedan todavía años. muchos integrantes de aquella época? No, actualmente no. Hasta el 98 estuvo Jaime Rojas, que se nos murió de cáncer. Y después la más vieja soy yo, la Pelgo que tú conoces, y la Lidia, que son las tres de las décadas del 60. ¿Y del repertorio, por ejemplo, mantienen temas de los inicios? ¿Han ido renovando? Este disco último, que se llama Por Siempre, creo, Cuncumén, 50 años, una cosa así. Tiene temas, grabamos temas desde los comienzos. Desde el primer disco fuimos sacando y regrabando, porque estos discos pertenecen a lo que era la Odeón, que hoy día es EMI, y a ellos no les interesa ni regrabarlo, ni entregar ese material, ni nada. Entonces lo hicimos de nuevo. Ahora, tú dices que no les interesa. Te pregunto, por ejemplo, pero parece que en este país tampoco le interesa a la televisión, a los medios, para nada. hablar de
folclore, de nuestras raíces. No, porque este país, tú sabes que este país, tú sabes que no le gusta el pasado ni la historia, nada, mira siempre para adelante y para la farándula. Y nosotros somos portadores de esto que es la cultura tradicional, una parte de la cultura tradicional que es el canto y la danza tradicional. Y nos mantenemos a pulso, ¿no? Manteniendo nuestras tradiciones. Ahora, eso por lo que yo sé, no es solo el único ejemplo en el cual tú mantienes ese espíritu. Me recuerdo en Suecia cuando te conocí, tú tenías que hace años. Los Víctor Jara Bond, los niños de Víctor Jara, que formaste un grupo. Eso también te demuestra que estás permanentemente en esa búsqueda, en esa mantención de nuestro país, a pesar de la distancia. A pesar de todo. ¿Cómo surge? Lo que pasa es que yo lo de Suecia surge así, porque yo vi que mis dos hijos, la Javiera y el Ignacio, que tú conociste, empezaron a hablar puro sueco. Y yo me espanté, están perdiendo lengua materna. Entonces junté a ellos con otros hijos de amigos y empecé a trabajar con rondas, con juegos. O sea, que yo mi primera profesión es profesora de educación física. Entonces empecé a trabajar toda esa parte del cuento, de la ronda, de las canciones infantiles. Me empecé a meter en el cuento de eso. Y fui a la música escuela, a la Escuela Superior de Música de Estocolmo, a aprender un poco más del trabajo con niños. Porque yo en Chile fui expulsada de la Universidad de Chile, era profesora de folclore y educación rítmica en el físico. Trabajaba con jóvenes de mayores de 18 años. Entonces, primera vez que trabajé con niños. Y nació estos Víctor Jara Band, que fueron bastante famosos, hacían televisión. Cuéntanos, supongo, yo me recuerdo que en televisión, sí, en espectáculos culturales hicieron en teatro, televisión, giras, anduvieron fuera, Noruega, Finlandia, hasta Francia anduvimos en unos festivales, en Berlín, con estos niños Víctor Jara. Y fue un homenaje a Víctor, por eso le puse Niños Víctor Jara. ¿Y tu paso por África? Por Mozambique, donde también no coincidimos en la misma época, pero tú fuiste uno de los causantes. Yo fui por causa de mi marido. También, claro, yo fui, mi marido lo mandaron a través de ASDI, SIDA, que se llamaba en ese tiempo, y fui a trabajar a África, y entonces en las vacaciones nos fuimos con los hijos para allá, y allá empecé también a trabajar con los niños de allá, que eran bien desamparados en lo que es la... ¿Te refieres a los niños chilenos? Los niños chilenos que estaban allá, había un montón de niños. ¿Seguro? Entonces empecé a trabajar con ellos en la cosa de la lengua materna y desarrollo de lengua materna e identidad, sobre todo identidad de niños latinoamericanos.